tal? Bienvenidos a Plata Fresca, en esta oportunidad sin la conducción de Adriana Linares, a quien le mandamos un beso. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, vamos a hablar de la industria automotriz, vamos a hablar de qué está pasando, cómo termina el año, qué pasa con la competitividad, qué pasa con la inflación. Para eso entrevistamos a Isela Costantini, que es la presidenta de General Motors. Pero también vamos a hablar de lo que pasa en el país en general, y para eso tenemos a Adrián Pérez, que es exdiputado de la coalición Cívica Aris. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, sí, sí. ¿Seguro que todo bien? Bueno, en general bien, con las complicaciones del país que todos conocemos, ¿no? Bueno, contame, ¿cómo estás viendo este momento? No, yo creo que es un momento difícil, paradójicamente difícil, porque digo, no tendría por qué serlo. Argentina tiene condiciones para estar muy bien, sin embargo se ha montado un escenario de polarización, de fuerte autoritarismo, de ausencia de libertades, y de un gobierno que no da respuestas a temas centrales como el tema de la inseguridad o el tema de la inflación, y que prefiere seguir con un relato sin atender, diríamos, este tipo de demandas sociales. Indudablemente esto creo que se ha reflejado claramente en el 8, ¿no? Sí, pues pero creo que también es una... Yo creo que cuando la ciudadanía pidió respuestas, y no solamente, indudablemente, eso ha sido una crítica al gobierno, sino ha sido una crítica a la dirigencia política, sí, que no ha dado esas respuestas, y a la ausencia, en todo caso, de una oposición más sólida para contrabalancear lo que... Pues yo creo que el gobierno ha desarticulado todo tipo de resorte institucional y órganos de control institucional, pero cuando eso pasa en el marco de gobiernos con características autoritarias, bueno, hay partidos en la oposición, claro, que actúan como un resorte de alguna forma para contrabalancear. Eso es lo que hoy no se está viendo, y que además creo que el antecedente inmediato es el 2011, en donde esa elección marcó que un esquema de tanta dispersión, fragmentación y demás ha sido funcional a un sistema con mucha preponderancia del gobierno, y la verdad es que no ha habido una respuesta muy clara desde aquel momento hasta ahora, tampoco por parte de la dirigencia política. ¿Pero qué pasó? Porque en el 2011 la presidenta ganó con el 54% de los votos, ¿no? Y hoy parecería que no tiene ese caudal. Cambió ella, digamos, ganó con un discurso y empezó a implementar otro. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el gobierno en todas las encuestas previas no tenía el 54% de los votos. El gobierno tenía un 40%. Pero hubo un 15% de la población también que, por cierto, no encontró una alternativa clara dentro de esa oposición tan fragmentada. Entonces, yo creo que nuestro trabajo es no repetir ese escenario. Desde luego que esto tiene que hacer con trabajo y con coherencia. Yo no creo que todas esas fuerzas de la oposición puedan estar todas juntas, no sería bueno, pero sí hay fuerzas que naturalmente hemos tenido afinidades y que tendríamos que trabajar en este sentido. Lo otro que pasó es que el gobierno subió al 54%, hizo lo que para mí era previsible, pero que creo que una buena parte de la ciudadanía no lo previó, que era avanzar con una postura de desconocimiento. El gobierno construyó un relato que es, sí, ¿no? Acá hay un gobierno que es el gobierno nacional, popular, que distribuye, y lo que está enfrente es parte es el pasado, las corporaciones, claro, la oligarquía, etcétera, etcétera. Ese relato se ha potenciado en los últimos tiempos, avanzando en temas tales como, bueno, ahora vamos por el persaltum, ahora vamos por la justicia, ahora vamos por la reelección, etcétera. Desde luego, ¿desde qué fortaleza? De la fortaleza del 54%, que por suerte hoy no le permite, aún con ese 54%, avanzar en una reforma constitucional, y que creo que hay que trabajar muy claramente y muy fuertemente para poner una valla de contención a ese proyecto por el bien de la democracia, ¿no? Sí. En el año que viene, que es la elección legislativa. Ahora, ¿vos crees que el 8N, que la gente salió a la calle, hubo gente que votó a Cristina y que ahora está, digamos, pidiéndole alguna cosa, o es la misma gente que el 46% que no la votó? No, yo creo que hubo también gente que la votó y que salió a manifestarse por, digamos, en contra de estas cuestiones, ¿no? Sí. De la posibilidad de una reelección, de un gobierno que no quiere reconocer temas tan palpables como la inflación o como la inseguridad. Es un país que en los últimos meses discute centralmente
me parece que está bien que haya una discusión, pero no puede pasarse 8 meses discutiendo exclusivamente ley de medios, o lo que es peor, la disputa gobierno, Clarín, etcétera, etcétera, cuando hay temas tan concretos para afrontar y que repercuten tan fuertemente en la vida de todos. Digamos, nosotros, en esa semana también hubo un país en donde no se juntaba la basura, claro, donde se inundaba, donde no había luz. Digo, de estos problemas parece que no se encarga el gobierno, de estos problemas parece que no se discute, ni se resuelven, y yo creo que es un poco eso, una sociedad cansada y con un reclamo muy fuerte de que se empiecen a resolver los temas en serio y que se deje de lado este esquema de tanta confrontación por parte del gobierno y de tanto autoritarismo por parte del gobierno. Ahora, vos como estás en la oposición, hasta ahora evidentemente las cosas se hicieron mal, ¿no? Porque el resultado fue la elección del año pasado. ¿Hoy pensás que hay una semilla, algo que puede crecer para que esto se modifique y se haga algún acuerdo y se llegue a un programa común? ¿O también se sigue como mareado? Yo creo que se está trabajando en eso muy lentamente. Y yo creo que... Pero espero que la dirigencia política, que todos podamos leer este 8N y que podamos leer también, bueno, también lo que ocurrió en la última elección. No hay un sistema político razonable y de contrapesos y de si ocurre lo que ocurrió en la última elección, en donde el primero está a 35 puntos, claro, de un segundo. Eso en un contexto de un gobierno que tiene vocación autoritaria iba a implicar esto. Claro. Y yo creo que hay que trabajar fuertemente para que eso no vuelva a suceder. Creo que ha habido algunos primeros pasos. Hace muy poco hubo una reunión, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en donde el radicalismo, la coalición cívica, el FAP iniciaron conversación. Nosotros lo hemos hecho en la provincia de Buenos Aires también con el FAP, pero yo soy partidario, insisto, de que se avance mucho más seriamente en esto, porque es creo una necesidad ineludible, ¿no? Lo que pasa es que se ve que el gobierno avanza a una velocidad y la oposición a otra. Vos dijiste como que viene lento, ¿no? Sí, yo creo ¿Eso está claro desde afuera? Está muy claro que es así. Ahora, el gobierno tiene una cabeza única, sí. Y que le ha resultado muy fácil tomar determinaciones, todo el tiempo, sí. Y creo que a la oposición le ha costado mucho esto en un país en donde no tiene esa tradición. Claro, no. Pero creo que es central, volver a la idea de la cooperación, del trabajo conjunto, sí, de la búsqueda de las soluciones para las cuestiones concretas y de dejar de lado personalismo, etcétera, etcétera. Ahora, el año que viene elecciones legislativas. ¿Se puede repetir lo que sucedió en la previa al 2011, que el gobierno, como la gente vota, digamos, por diputados, ¿sí?, el gobierno puede llegar a perder esa elección en el número total? Yo creo que el gobierno ahora está mucho más complicado que en el 2011. Yo diría que el escenario es más parecido al de 2009, que perdió esa elección. La previa del campo. Yo creo que está más parecido. Pero fíjese que en esa elección del 2009 también es cierto que hubo una construcción por parte de las fuerzas de la oposición distinta. Nosotros, me acuerdo que en esa elección de 2009 fuimos en una alianza con otras dos, con el socialismo, con el radicalismo, se ofreció otra cosa, ¿no? Un esquema de... con De Narváez. Exactamente, y yo creo que ese escenario, es muy probable que ese escenario se repita, si nosotros también trabajamos como se trabajó en esa elección. Yo lo escuchaba de Narváez estos días, que hablaba sobre todo de eso, diciendo que ellos habían ganado, o sea que la oposición había ganado, y después como que no supieron qué hacer, y el kirchnerismo lo pasó otra vez por encima. Fue difícil la articulación, pero también es cierto que se ganó una elección, pero nunca se tuvo mayoría, ni en diputados, clara, ni mucho menos en el Senado. Entonces, la sensación de que después de esa elección se iba a poder avanzar, se generó una expectativa mucho mayor de lo que realmente se podía hacer. Creo que lo que sí ocurrió en esos 2 años es que el gobierno no avanzó de la forma que está avanzando hoy. Se pudo poner un parate a ciertas cosas, pero ciertamente el número no permitía hacer mucho más que eso, ¿no? Yo creo que esta elección legislativa va a ser una especie, pero bueno, hay que trabajar para eso, ¿no? Va a ser una especie de 2009, ¿no? Y me imagino que el gobierno va a tratar de sacar antes
va a ser el intento de sacar antes la reforma constitucional, ¿no? Porque si pierde después se va a perder también. Yo creo que el gobierno está muy con otra visión de que ellos van a poder hacerlo después de esa elección. Después incluso. Sí, así que, pero... ¿Aún perdiendo? No, aún perdiendo no, yo creo que ellos van a jugar muy fuerte para ganar la legislativa del 2009. Sí. Y creo que, por eso digo, el tema de la reelección es un tema que es clave para el gobierno y para nosotros es clave para la sociedad que eso no exista. Digo, que no exista, no en contra de este gobierno, porque es a favor de preservar un valor que nos ha costado mucho reconstruir, que es la república, y en todo caso el sistema republicano y democrático lo que requiere es alternancia. Sí. Y un gobierno que intenta modificar la Constitución al solo efecto de la perpetuidad en el poder, digamos, eso es algo que... Bueno, pero desde el oficialismo se habla de la democracia boba, ¿no? Esta cosa de alternancia parece como que fuese una cosa de democracia boba y no... No, es un hecho muy concreto y si uno mira lo que ocurre en otros países de Latinoamérica, todos los países que han reformado su constitución para mantener el poder han avanzado digamos, en desmedro de libertades, en vaciamiento del esquema republicano en sí. Así que yo creo que en eso tenemos que ser claros. Y creo que muchos partidos de la oposición reaccionaron a tiempo durante estos días de distintas formas, pero planteándose claramente enfrente de cualquier posibilidad de reelección. Vos estuviste mucho tiempo en la Comisión de Presupuesto, sí, diputado, así que de economía podemos hablar. ¿Qué pasa? Porque todo esto tiene que ver con los votos, la gente va y vota. Y la economía siempre es un factor fundamental. Sí. ¿Qué pasa? Que los problemas económicos, como decir la inflación, que es lo más visible, no se traslada en un rechazo de la gente. Yo diría que la gente, a ver, lo que ha pasado en Latinoamérica es que en general la economía creció. Los países, los países latinoamericanos han crecido y a porcentajes... No es un mérito solamente de Argentina. No, desde luego claro, que no. Por eso. Pero no solamente eso, sino que han pasado de una situación de fuerte endeudamiento a una reducción de la deuda pública, de una situación de fuerte déficit fiscal a una situación de superávit fiscal, es decir, todo el proceso que el gobierno marca como muy positivo, lo cual, por cierto, algunos de estos datos han sido muy positivos, han tenido mucho que ver con lo que pasó en el mundo. Y lo que pasó en el mundo fue que aparecen las economías asiáticas, el Asia emergente, China, India, demandando nuestros productos, el precio de los commodities muy alto, y eso empujó muy para arriba a todas las economías latinoamericanas, de modo tal que no ha sido una excepción la Argentina. Y lo que digo es, en general también lo que ha ocurrido en el resto de los países es que precisamente los gobiernos que estaban en el poder en un contexto de crecimiento económico han sido reelegidos. Sí, la diferencia es que lo hacen sin inflación, ¿no? La diferencia que tiene Argentina es, primero, estamos debe ser el único país junto con Venezuela con un nivel de inflación tan alto. En segundo lugar, todas las otras variables que el gobierno marcaba como lo exitoso del modelo, hoy ya se han diluido, es decir, ya no hay el superávit fiscal, ya no tenemos la misma situación en la balanza comercial. Si la tenemos es porque el gobierno ha decidido pisar las importaciones, pero no porque hemos generado una diversificación de las exportaciones en estos años de crecimiento. Entonces empezamos a tener algunas debilidades muy preocupantes. Bueno, esto de decir, las exportaciones tiene que ver también con el tema del dólar, que digamos, la economía argentina ha perdido competitividad, o sea que tampoco puedes aumentar mucho más las exportaciones. No, claro, el tema es en esto, yo coincido que ha perdido competitividad. El problema es cómo ahora salir si uno no afronta el otro gran tema, que es la inflación. Porque si no, ¿qué impacto puede tener también cualquier devaluación en un escenario inflacionario? Entonces, yo creo que el gobierno lo primero que tiene que enfocar hoy seriamente es la inflación como el principal problema económico que tenemos, ¿no?